¿Alguna vez te has encontrado al borde de una decisión sin saber si dar un paso adelante o retroceder? Tal vez el futuro que nos espera parezca un laberinto incierto que no parece ofrecer una salida clara. En esos momentos, muchas veces nos preguntamos, ¿debo confiar en Dios incluso cuando todo parece apuntar en la dirección opuesta? Confiar en Dios, especialmente cuando parece arriesgado, puede ser una de las cosas más difíciles que enfrentamos en la vida. Y, sin embargo, a través de innumerables historias de los fieles, la Biblia nos brinda respuestas, ofreciendo vislumbres de la confiabilidad divina que trasciende nuestros miedos e incertidumbres fugaces. Cuando los muros de tu vida parecen desmoronarse, cuando las voces a tu alrededor claman con duda, las historias de aquellos que confiaron en Dios frente al riesgo se presentan como un faro de esperanza. La confianza que Abraham puso en las promesas de Dios, incluso cuando se le ordenó dejar todo atrás, o la fe que tuvo Moisés al sacar a un pueblo de la esclavitud, revela una verdad. La verdadera confianza en Dios no proviene de comprender cada detalle sino de creer en su divina plan, incluso cuando el camino por delante parece oscuro y peligroso. Hoy, analizamos 4 poderosas razones por las que confiar en Dios, incluso cuando parezca arriesgado, no solo es posible, sino que es esencial para caminar en fe. Estas razones se encuentran en el corazón de la Biblia, entretejidas en las historias de quienes vivieron por fe en medio de las tormentas de la vida. Descubrámoslas juntos, porque no son solo lecciones del pasado, son verdades eternas destinadas a tu vida actual. Cuando Dios habla, no simplemente pronuncia palabras para llenar el silencio o para satisfacer una necesidad inmediata. Sus promesas no son fugaces ni están hechas para olvidarse rápidamente. Las promesas de Dios son un reflejo de su carácter, su fundamento inquebrantable y su voluntad divina. Se erigen como pilares de la verdad y ofrecen firmeza a quienes eligen depositar su confianza en ellos. A diferencia de las promesas de los hombres, que pueden vacilar y desvanecerse con el tiempo, las palabras de Dios se mantienen firmes, inamovibles, inquebrantables y eternamente confiables. Esto es lo que hace que la confianza en las promesas de Dios sea tan profunda y poderosa, incluso cuando parece arriesgado aferrarse a ellas. Considere la historia de Abraham, un hombre que es el epítome de la fe y la confianza en las promesas de Dios. La historia de Abraham es una de las ilustraciones más convincentes de la tensión entre confiar en lo invisible y caminar en fe. En el momento en que Dios lo llamó a abandonar su tierra natal, la vida de Abraham parecía estar lejos de ser un escenario de prosperidad. No era un hombre joven y no tenía hijos, lo que hacía que la promesa de Dios de una gran nación que surgiera de su linaje pareciera completamente imposible. Sin embargo, Dios habló y Abraham escuchó. No se debe subestimar el riesgo que corrió Abraham. Dejar atrás la familiaridad de su hogar, la seguridad de sus relaciones y la comodidad de lo conocido por lo desconocido fue un salto a un vacío que muchos habrían dudado en dar. Imagínense lo que debió haber sido escuchar el llamado a abandonar su país, su pueblo y la casa de su padre, todo sin saber el destino. La promesa que Dios le hizo a Abraham parecía traer consigo más preguntas que respuestas. Las palabras de Dios eran tan vastas como el horizonte, pero el camino por delante no estaba claro y los desafíos, enormes. La situación de Abraham era tal que incluso con la promesa de un futuro, parecía como si no hubiera nada en la superficie que lo sustentara. Pero aquí radica la esencia de las promesas de Dios, no están limitadas por el tiempo, las circunstancias o lo que se puede ver con ojos humanos. Cuando Dios promete algo, su palabra tiene el poder de trascender las limitaciones del mundo natural. Abraham confió en la palabra de Dios, no porque pudiera ver el futuro, sino porque sabía que aquel que la hablaba era fiel. Fue esta confianza en lo invisible, la creencia en una promesa que aún no se había cumplido, lo que definió la fe de Abraham y lo distinguió.
Las promesas de Dios, aunque a veces tardan en llegar, siempre se cumplen a su debido tiempo. Para Abraham, el fruto de la promesa de Dios llegó muchos años después, cuando su esposa, Sara, le dio un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Este momento, cuando Abraham acunó a su hijo recién nacido, fue la manifestación física de la promesa que Dios había hecho todos esos años antes. A través de Isaac, Abraham se convirtió en padre de una gran nación, y la promesa de Dios se cumplió de una manera que solo él podía orquestar. Sin embargo, incluso ante el aparente retraso, la confianza de Abraham en Dios nunca flaqueó. Su historia ejemplifica la tensión entre la realidad presente, que puede parecer desprovista de evidencia de las promesas de Dios, y el futuro que Dios asegura que sucederá. En el momento en que Abraham dio un paso de fe, no confió en lo visible ni en lo tangible, sino en la palabra de Dios, que era mucho más segura que las circunstancias fugaces del momento presente. En nuestras propias vidas, nosotros también nos enfrentamos a menudo a situaciones en las que las promesas de Dios parecen distantes o retrasadas. Es posible que nos encontremos en la encrucijada de la duda y la fe, sin saber lo que nos espera. Cuando Dios promete algo, no siempre significa que se materializará de inmediato. A veces, hay una temporada de espera, un periodo en el que la promesa parece lejana y el camino a seguir no está claro. El desafío es confiar, no en lo que se puede ver, sino en las mismas palabras de Dios que son verdaderas, incluso cuando el mundo que nos rodea las contradice. Por ejemplo, Dios promete que nunca nos dejará ni nos desamparará, Hebreos 13:5. En momentos de profunda soledad o angustia, cuando nos sentimos abandonados o aislados, esta promesa puede parecer distante, casi imposible de captar. Sin embargo, en esos momentos, se nos invita a confiar en lo que no se ve. Aunque no sintamos la presencia de Dios en este momento, su promesa permanece tan firme como la tierra bajo nuestros pies. No se basa en nuestros sentimientos o percepciones, sino en su naturaleza inmutable. Cuando nos apoyamos en esta confianza, reconocemos que sus promesas no dependen de nuestras circunstancias actuales. De la misma manera, Dios promete satisfacer todas nuestras necesidades, Filipenses 4:19. Cuando nos enfrentamos a tensiones financieras o incertidumbre, puede resultar fácil dudar de esta promesa. Podemos mirar nuestras cuentas bancarias, nuestros recursos y las exigencias de la vida y preguntarnos cómo llegará la provisión. Pero la provisión de Dios no depende de las limitaciones del mundo material. Trasciende la economía mundial. Sus promesas se basan en su gracia ilimitada y su capacidad para suplir en formas que exceden nuestra comprensión. En tiempos de miedo o cuando enfrentamos decisiones difíciles, la promesa de paz de Dios puede parecer igualmente intangible. Sin embargo, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, Filipenses 4:7, no es solo una respuesta emocional, es una seguridad divina que nos lleva a través de las tormentas de la vida. Esta paz no depende de la ausencia de caos sino de la presencia de Dios, que es el príncipe de la paz. Incluso en los momentos más caóticos, podemos confiar en que Dios está obrando en lo invisible, orquestando su plan de maneras que aún no podemos percibir. La historia de Abraham nos enseña que confiar en las promesas de Dios no se trata de tener todo expuesto ante nosotros en términos claros y obvios. No se trata de ver una imagen perfecta o tener todas las respuestas. Se trata de tomar la palabra de Dios, incluso cuando parezca arriesgada, y confiar en lo invisible, sabiendo que Él es fiel en cumplir cada promesa que ha hecho. Cuando nos mantenemos firmes en nuestra creencia en su palabra, caminamos en la misma fe que demostró Abraham, una fe que no depende de lo visible sino de la seguridad de la verdad eterna de Dios. El desafío de confiar en lo invisible no es un desafío exclusivo de Abraham. Es un desafío que todos los creyentes enfrentan, uno que pone a prueba los fundamentos mismos de nuestra fe.
Las promesas de Dios no siempre son inmediatas ni fáciles de captar, pero siempre son confiables. Cuando Dios nos llama a confiar, nos está llamando a dar un paso más allá de las limitaciones del mundo visible y al reino de lo eterno, donde sus promesas se mantienen firmes y su fidelidad nunca flaquea. En estos momentos de incertidumbre, cuando el riesgo de la confianza parece demasiado alto, recuerda que no estás solo. Así como Abraham confió en Dios y avanzó hacia lo desconocido, nosotros también estamos llamados a confiar. Lo invisible no es un vacío de nada, es el ámbito donde las promesas de Dios cobran vida. Cuanto más entramos en este espacio, más experimentamos el cumplimiento de lo que antes no se veía. A través de la confianza, nos acercamos a la realización de las promesas de Dios y, al hacerlo, nos convertimos en parte de una historia que se ha ido desarrollando desde el principio de los tiempos. La naturaleza de las promesas de Dios nos invita a vivir por fe, no por la vista, no por lo que podemos tocar, sino por la palabra de Dios inquebrantable, infalible y eterna. Confiar en lo invisible no se trata de riesgo, se trata de la confianza de que Dios siempre hará lo que dice que hará, sin importar cómo sean las circunstancias presentes. Y en esta verdad encontramos la base más segura sobre la cual construir nuestra vida. En lo más profundo de las tormentas más feroces de la vida, hay una verdad innegable que resuena a través de los siglos: la fidelidad de Dios no solo es evidente en tiempos de paz, sino que brilla más en el horno de las pruebas. La Biblia está llena de historias de aquellos que enfrentaron desafíos abrumadores, cuyas circunstancias parecían presagiar una perdición segura. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios permaneció fiel. Su presencia nunca estuvo ausente, sus promesas nunca son nulas. Hay momentos en la vida en los que todo parece incierto, cuando la confianza parece la decisión más arriesgada que podemos tomar. Pero es precisamente en esos momentos que la fidelidad inquebrantable de Dios se convierte en el ancla de nuestra esperanza. Consideremos, por ejemplo, la dramática historia de Sadrac, Mesac y Abednego, tres hombres que, ante una sentencia de muerte, decidieron poner su confianza en Dios por encima de todo. El rey Nabucodonosor había ordenado que todo el pueblo de su reino se inclinara ante una imagen de oro, y cualquiera que se negara sería arrojado a un horno de fuego. Para Sadrac, Mesac y Abednego, esta fue una elección entre la vida y la muerte. Podrían haberse rendido, inclinarse y salvar sus vidas. El riesgo de desafiar al rey era inimaginable. No se trataba solo de infringir una ley, se trataba de afrontar una agonizante muerte por fuego. Pero estos hombres, firmes en su devoción a Dios, se negaron a ceder. Sabían que su confianza en Dios no era simplemente una cuestión de supervivencia, era una cuestión de obediencia, de permanecer fieles a aquel que los había traído hasta este punto. Había mucho en juego, pero su declaración era firme: si somos arrojados al horno ardiente, el Dios al que servimos puede librarnos de él y nos librará de la mano de su majestad. Pero incluso si no lo hace, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, 17-18. En ese único momento, estos hombres pusieron sus vidas en manos de Dios, no porque pudieran ver el resultado, sino porque confiaron en el carácter de aquel que los había llamado. El resultado, sin embargo, estuvo lejos de lo que cualquier humano podría haber predicho. Cuando fueron arrojados al horno, las llamas ardieron y, sin embargo, no perecieron. De hecho, ni un pelo de sus cabezas fue chamuscado y sus ropas estaban intactas. Pero aún más sorprendente fue la vista que le esperaba al rey cuando miró dentro del horno. Allí, entre el fuego, no estaban solo los tres hombres, sino una cuarta figura, una que parecía un ser divino. Dios no los había abandonado a su suerte. En cambio, caminó con ellos en el fuego,
protegiéndolos, escudándolos de cualquier daño. ¿Qué tiene esta historia que nos impacta tan profundamente? Quizás sea la enorme magnitud del riesgo, la certeza de la muerte que se cernía sobre estos tres hombres. Pero incluso ante ese riesgo, confiaron en Dios, no porque supieran el resultado, sino porque sabían quién era Dios. Sabían que la fidelidad de Dios no dependía de sus circunstancias. Dios fue fiel en el fuego, tanto como lo fue en tiempos de paz. Su fidelidad no dependía del resultado de su prueba sino de su naturaleza inmutable. Es en el horno de fuego de la vida donde a menudo vemos a Dios con mayor claridad. Cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor, cuando estamos rodeados de incertidumbre y miedo, cuando sentimos que estamos siendo consumidos por las llamas de la adversidad, la fidelidad de Dios está ahí, a nuestro lado. Él no promete que nunca enfrentaremos el fuego, pero sí promete que estará con nosotros a través de él. Así como estuvo con Sadrac, Mesac y Abednego, Él camina a nuestro lado en nuestras propias pruebas, dándonos la fuerza para resistir, el coraje para confiar y la esperanza de que, aunque el fuego arda, no nos consuma. Hay una lección profunda incorporada en esta historia, una que resuena en aquellos de nosotros que atravesamos nuestras propias pruebas. La clave no es solo confiar en que Dios nos librará del fuego, sino confiar en su presencia en el fuego. La naturaleza misma de la fe no es simplemente la creencia de que Dios nos sacará del peligro, sino la creencia de que Él estará con nosotros a través de Él, sosteniéndonos, protegiéndonos y refinándonos. A menudo, el fuego tiene un propósito en nuestras vidas. Nos purifica, fortalece nuestra fe y profundiza nuestra relación con Dios. La fidelidad de Dios no siempre se trata de la resolución inmediata de nuestros problemas. Puede que no siempre nos saque de la prueba que enfrentamos, pero siempre estará presente con nosotros. Esta es la esencia de la confianza, creer que Dios es fiel incluso cuando la situación parece desesperada, saber que su presencia es suficiente y que Él nos ayudará a salir adelante. Al mirar retrospectivamente las vidas de aquellos que confiaron en Dios a través de sus pruebas, vemos la misma verdad repetida una y otra vez: Dios es fiel en el fuego. La belleza de esta lección reside no solo en la liberación milagrosa de Sadrac, Mesac y Abednego, sino en el hecho de que Dios estaba presente con ellos, incluso antes de que se realizara el milagro. En la vida, a menudo esperamos que Dios actúe, que llegue la resolución, que termine el dolor. Pero en la espera, en la incertidumbre, Dios no está lejano. Él está ahí, caminando con nosotros a través de las pruebas, permitiéndonos experimentar su fidelidad en formas que de otra manera no hubiéramos entendido. Esta historia nos habla a todos, especialmente en esos momentos en los que nos encontramos en el fuego de las pruebas de la vida. El riesgo de confiar en Dios cuando todo parece perdido no es una elección fácil. Pero así como Sadrac, Mesac y Abednego descubrieron que Dios estaba con ellos, también nosotros descubriremos que Dios está siempre presente, incluso en nuestras horas más oscuras. Su fidelidad no es una emoción pasajera ni un sentimiento pasajero. Es una verdad firme e inquebrantable. Cuando estamos en el fuego, nunca estamos solos. Para quienes enfrentan pruebas, quienes se encuentran al borde del precipicio de la incertidumbre, el llamado a confiar en Dios sigue siendo el mismo. Puede parecer arriesgado, puede parecer imposible, pero es en los mismos momentos de riesgo e incertidumbre cuando la fidelidad de Dios es más evidente. Así como las llamas no dañaron a Sadrac, Mesac y Abednego, las pruebas de la vida tampoco nos consumirán. Puede que no siempre entendamos por qué estamos en el fuego, pero podemos confiar en que Dios está con nosotros en medio de él, y su fidelidad nos llevará hasta el otro lado. A medida que avanzamos en la vida, recordamos que el fuego no es el final de la historia. El juicio no es el capítulo final.
La fidelidad de Dios es una historia que continúa, y Él siempre está presente, siempre trabajando, incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y cuando emerjamos de las llamas, descubriremos que hemos sido refinados, purificados y fortalecidos por el mismo fuego que parecía destinado a destruirnos. La lección es clara, Dios es fiel y su fidelidad es evidente en el fuego. Cuando la vida parece incierta, cuando las llamas de la adversidad parecen demasiado calientes para soportarlas, podemos confiar en que Dios está con nosotros y nunca nos dejará solos para enfrentar el fuego. Al final, es confiando a través del fuego que experimentamos la plenitud de la fidelidad de Dios, y es en estos momentos que nuestra fe es verdaderamente probada y probada. La obediencia a Dios no es solo una acción, es una expresión profunda de confianza, que trasciende los límites del razonamiento y la lógica humanos. Es el tipo de confianza que surge cuando Dios nos llama a dar un paso hacia lo desconocido, a seguir un camino sin un mapa claro, a dar un salto cuando el resultado está oscurecido por la niebla de la incertidumbre. Y, sin embargo, a medida que profundizamos en las historias de quienes obedecieron el llamado de Dios a pesar de los riesgos, descubrimos una verdad misteriosa, quienes eligen confiar en Dios a través de su obediencia. Incluso cuando todo parece contrario a su entendimiento, siempre encuentran la provisión de Dios esperándola. A ellos. La historia de Noé es uno de los ejemplos más sorprendentes de este tipo de confianza. Imagínese el escenario, un mundo lleno de gente que nunca había visto llover, y mucho menos una inundación. La idea de un diluvio tan grande que cubriría toda la tierra estaba más allá de su comprensión. Y, sin embargo, Dios le habló a Noé y le ordenó que construyera un arca, un barco enorme, para prepararse para algo que nunca antes había sucedido. No llovió ni hubo señales de la devastación que se avecinaba. De hecho, todo en el entorno de Noé sugería que tal cosa era imposible. Sus vecinos, sus amigos e incluso su propia familia debieron preguntarse qué estaba haciendo. Deben haber cuestionado la sabiduría misma de sus acciones. Noé no tenía evidencia que respaldara la llegada del diluvio, ni ningún razonamiento lógico para explicar por qué debería dedicar años de su vida a construir un arca. El riesgo era monumental. Arriesgó su reputación, sus recursos y su tiempo en un proyecto que parecía completamente ridículo para las personas que lo rodeaban. Pero Noé obedeció. Confió en Dios no porque pudiera ver que se acercaba la tormenta, sino porque creía en la integridad de la palabra de Dios. Sabía que los mandamientos de Dios no fueron dados en vano, que incluso cuando el camino por delante parecía incomprensible, el propósito de Dios era mayor que su comprensión. Mientras Noé trabajaba, clavando clavos en los costados del arca, el mundo a su alrededor ridiculizó su fe. ¿Cómo podría saber que vendría una inundación? ¿Cómo podía creer que tal desastre era inminente cuando los cielos estaban despejados y la tierra seca? Pero Noé no necesitaba la aprobación de los demás ni las pruebas que el mundo exigía. Solo necesitaba saber que Dios había hablado y eso era suficiente. La obediencia, en este contexto, no fue una decisión basada en la vista o la lógica, sino en la confianza de que la palabra de Dios era suficiente para sacarlo adelante. Y entonces, a medida que los días se convirtieron en años y el arca se hacía cada vez más grande, sucedió lo inimaginable. La lluvia empezó a caer. Al principio lentamente y luego a torrentes. Las aguas subieron más y más, cubriendo la tierra como se le había advertido a Noé. El arca, que a todos los demás les había parecido un proyecto tan tonto, se convirtió en la única fuente de seguridad en un mundo que había sido consumido por la destrucción. La obediencia de Noé, aunque costosa y llena de incertidumbre, fue precisamente lo que le permitió sobrevivir. Fue en su obediencia que se reveló la fidelidad de Dios.
La lección que aprendemos de la historia de Noé es profunda. La obediencia a Dios, incluso cuando parezca irracional o arriesgada, nunca es un error. Si bien el mundo que nos rodea puede no entender los pasos que damos, mientras la lógica de nuestras acciones puede ser cuestionada o incluso ridiculizada, siempre vale la pena seguir el llamado de Dios. El mismo acto de obediencia se convierte en una inversión sagrada en el plan eterno de Dios, un plan que siempre se desarrollará de maneras que trascienden nuestra comprensión limitada. Pero la historia de Noé también revela una verdad más profunda acerca de la obediencia. Nos muestra que a veces el llamado a la obediencia no se trata solo de nuestro propio viaje, también se trata del plan de Dios para los demás. Cuando Noé obedeció y construyó el arca, no solo salvó a su propia familia, sino que se convirtió en el recipiente mediante el cual se preservaba el futuro del mundo. La obediencia de Dios al llamado de Dios nunca es solo para beneficio personal, es parte de una historia mucho más amplia que Dios está tejiendo. Una historia que puede extenderse mucho más allá de nuestras propias vidas y llegar a las vidas de los demás. Consideremos por un momento el increíble riesgo que corrió Noé en nombre de toda la raza humana. No sabía exactamente cómo ni cuándo ocurriría la inundación. No sabía cómo flotaría el arca, ni siquiera si resistiría las crecientes aguas. Todo lo que tenía era la palabra de Dios, una palabra que no tenía ninguna prueba visible que la acompañara, ninguna señal de cumplimiento inmediato. Pero la confianza de Noé en la fidelidad de Dios fue inquebrantable. Y cuando llegaron las inundaciones, su obediencia fue la llave que abrió la protección y provisión de Dios. En nuestras propias vidas, el riesgo de la obediencia a menudo resulta desalentador. Se nos pide que entremos en territorios desconocidos, que dejemos atrás lo que es cómodo, que sigamos el llamado de Dios incluso cuando parezca demasiado difícil o imposible. Pero al igual que Noé, debemos confiar en que las promesas de Dios son mayores que nuestros temores. Dios no nos pide que obedezcamos sin un propósito. Cada acto de obediencia, por pequeño o grande que sea, es parte de un plan divino que solo Dios comprende plenamente. Lo que nos parece un riesgo es a menudo un paso hacia el cumplimiento del propósito mayor de Dios. Cuando obedecemos a Dios, incluso ante la incertidumbre, comenzamos a ver que su plan es mucho más intrincado y hermoso de lo que jamás podríamos imaginar. Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros. Es en lo desconocido, en los momentos en que el futuro parece envuelto en misterio, donde la fidelidad de Dios se muestra más vívidamente. Cuando damos un paso de obediencia, confiando en lo invisible, participamos en una historia que se desarrolla según la perfecta voluntad de Dios. En medio de nuestras propias incógnitas, Dios nos pide que confiemos en Él de la misma manera que lo hizo Noé. Él nos llama a obedecer, no porque podamos ver el resultado final, sino porque sabemos que su plan es perfecto y su palabra es verdadera. Cuando Dios nos llama a algo que parece arriesgado, cuando nos pide que demos un paso hacia lo desconocido, no es porque quiera que fracasemos. Es porque Él nos está preparando para algo más grande, algo más allá de nuestra comprensión. Es en nuestra obediencia, en nuestra disposición a confiar en Él a pesar de los riesgos, que descubrimos la fidelidad y la provisión de Dios en formas que nunca hubiéramos imaginado. Entonces, cuando te encuentres al borde de lo desconocido, cuando Dios te llame a dar un paso con fe, recuerda a Noé. Recuerde que los mayores riesgos en la vida a menudo conllevan las mayores recompensas. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre no se trata solo de dar un paso hacia el vacío, sino de entrar en los brazos de un Dios fiel que ya ha preparado el camino. La obediencia, aunque pueda parecer un riesgo, es siempre una inversión en su plan eterno, un plan que nunca fallará. El riesgo de la obediencia no es realmente un riesgo en absoluto.
Es una invitación a experimentar la fidelidad de Dios de una manera que nos cambiará para siempre. Así como la obediencia de Noé condujo a la preservación de la vida, nuestra obediencia también desbloquea las bendiciones y provisiones que Dios ha preparado para nosotros. Es en lo desconocido donde encontramos las revelaciones más profundas del amor y el poder de Dios, y es a través de nuestra obediencia que nos alineamos con su perfecta voluntad, cumpliendo el propósito mayor que Él tiene para nuestras vidas. El concepto de tiempo es un elemento esquivo y a menudo mal entendido de nuestro camino de fe. Para nosotros, limitados por las limitaciones del tiempo y el espacio, la espera puede parecer una prueba en sí misma. Se nos enseña a medir los momentos de nuestras vidas por el tic-tac del reloj, el cambio de estaciones, los años que pasan. Esperamos que las cosas sucedan en el momento que consideremos mejor, de acuerdo con los patrones y cronogramas que creamos. Pero el tiempo de Dios, aunque nos parezca extraño o retrasado, nunca es incorrecto. De hecho, es una de las razones más profundas por las que podemos confiar en Él, incluso cuando todo en nuestras vidas parece incierto, incluso cuando el futuro parece nublado por el riesgo. Dios no está confinado por las mismas limitaciones que nosotros experimentamos. Donde solo vemos fragmentos de tiempo, momentos que van y vienen con cada segundo que pasa, Dios ve toda la extensión de la eternidad. Su visión abarca no solo nuestro presente, sino también el pasado y el futuro, entrelazándolos intrincadamente de maneras que no podemos ni siquiera empezar a comprender. Esta perspectiva vasta y eterna le permite ejecutar su plan perfecto de maneras que trascienden nuestro entendimiento. Lo que percibimos como retrasos, reveses o confusión son a menudo, en realidad, momentos de preparación divina. Podemos encontrar un ejemplo sorprendente de esto en la historia de José. Su vida, desde fuera, estuvo llena de sufrimiento y dificultades, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Para el observador casual, parecía como si José fuera simplemente la víctima de una cruel desgracia. No parecía haber rima ni razón para las calamidades que le sucedieron. Si juzgáramos por lo que vimos, podríamos pensar que Dios lo había abandonado. Pero si miramos más profundamente, comenzamos a ver los misteriosos hilos del tiempo de Dios en acción. El viaje de José no fue una serie de acontecimientos al azar. Cada traición, cada acusación injusta, cada retraso era parte de un plan mayor que el propio José aún no podía comprender. En sus horas más oscuras, mientras estaba sentado en la celda de la prisión o reflexionaba sobre la traición de sus hermanos, José no tenía forma de saber que cada momento, cada evento doloroso, lo estaba posicionando para un futuro más allá de su imaginación. No podía haber imaginado que las mismas cadenas de su encarcelamiento algún día lo llevarían a una posición en la que podría salvar a su familia del hambre, o incluso ascender a un lugar de autoridad en Egipto. En medio de su sufrimiento, la perspectiva de José se limitaba al dolor del presente, pero Dios, en su momento perfecto, estaba orquestando cada detalle. Aquí es donde el misterio del tiempo de Dios se vuelve tan profundo. Como seres humanos, medimos nuestras vidas por lo visible, por el reloj y el calendario. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas y resoluciones veloces. Pero el tiempo de Dios no se ajusta a nuestras expectativas. No está impulsado por nuestros deseos o nuestro sentido de urgencia. Más bien, se desarrolla en el orden y ritmo perfectos de su propósito divino. En el caso de José, los mismos retrasos y desvíos que experimentó eran parte de un plan mayor que no podría haberse logrado de otra manera. Lo que parecía una serie de acontecimientos desafortunados fue, en verdad, el momento perfecto de Dios en acción. Cuando miramos la historia de José a través del lente de la perspectiva eterna de Dios, comenzamos a comprender que sus demoras no son negaciones.
Lo que parece una espera, lo que parece tiempo perdido, es a menudo una preparación para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Vemos esta verdad en la vida de José cuando fue conducido a través de años de dificultades a una posición en la que sus sueños, que antes parecían tontos, se harían realidad. Lo que no pudo entender en el momento se volvió claro con el tiempo. El tiempo de Dios no está limitado por el reloj. Su plan para nuestras vidas no está determinado por el tic-tac de los segundos o el paso de los meses. Está moldeado por su perfecta sabiduría, su amor ilimitado y su perspectiva eterna. Cuando entregamos nuestra comprensión del tiempo a Dios, comenzamos a ver cómo sus demoras son a menudo sus actos de gracia más profundos. Nos permite esperar no como forma de castigo, sino como medio de preparación. Es en la espera que somos refinados, fortalecidos y alineados con su voluntad. Piense por un momento en las innumerables historias a lo largo de las Escrituras donde el tiempo de Dios desafió las expectativas humanas. Los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, esperando la promesa de la tierra prometida, solo para descubrir que el viaje era parte de un proceso divino de purificación y preparación. Abraham y Sara esperaron durante décadas al hijo prometido, Isaac, solo para darse cuenta de que su espera era parte del plan mayor de Dios para construir una nación que bendijera al mundo. En cada una de estas historias, la espera no fue en vano, fue necesaria para que los propósitos de Dios se desarrollaran. El tiempo de Dios nos enseña una profunda lección sobre la confianza. Nos desafía a dejar de lado nuestra necesidad de controlar el tiempo, a liberarnos de lo inmediato y a abrazar el misterio del plan perfecto de Dios. Cuando confiamos en su tiempo, renunciamos a nuestra necesidad de respuestas instantáneas y le permitimos obrar de maneras que están más allá de nuestra comprensión. Aprendemos a esperar no con impaciencia o frustración, sino con fe, creyendo que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Este tipo de confianza es difícil, porque requiere que dejemos de lado nuestra perspectiva limitada y abracemos la soberanía de Dios en el tiempo. Nos pide que creamos que Dios no solo está obrando en el momento presente, sino que está entretejiendo el pasado, el presente y el futuro de maneras que aún no podemos entender. En nuestra impaciencia, podemos preguntarnos por qué las cosas no se desarrollan según nuestro calendario. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ve el panorama más amplio. Él sabe lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y cómo lo hará realidad. La historia de José es un recordatorio para nosotros de que lo que parece un retraso es a menudo la preparación divina de Dios. Los años de sufrimiento, los años de espera, los años de aparente silencio no fueron en vano. Cada momento tenía un propósito. Cada temporada de dificultad conducía a algo mucho mayor de lo que José podría haber imaginado. Fue en la plenitud de los tiempos, cuando llegó el momento adecuado, que Dios reveló su plan y el papel de José en él. Y así, mientras atravesamos los momentos inciertos de nuestras propias vidas, somos llamados a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Quizás no comprendamos los retrasos, los desvíos o las dificultades que enfrentamos, pero podemos confiar en que el plan de Dios se está desarrollando perfectamente. Estamos invitados a descansar sabiendo que Él ve el fin desde el principio y que su momento siempre es el correcto. Incluso cuando no vemos el resultado, incluso cuando el camino que tenemos por delante está envuelto en misterio, podemos confiar en que el plan perfecto de Dios se cumplirá en el momento señalado. El riesgo de confiar en los tiempos de Dios no es el riesgo de fracaso o decepción, es el riesgo de rendirse. Entregar nuestro tiempo a Dios requiere que dejemos de lado nuestras expectativas y abracemos su plan perfecto. Pero en esa entrega, descubrimos una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que proviene de saber que Dios tiene el control del tiempo y que es fiel para hacer realidad sus promesas en la plenitud de los tiempos.
Al confiar en el tiempo perfecto de Dios, entramos en el ritmo misterioso de su plan divino y aprendemos a descansar con la seguridad de que Él nunca llega tarde. Su sincronización es siempre perfecta. Su plan siempre es bueno. Y su fidelidad nunca fallará. En los rincones más oscuros y oscuros de la vida, cuando el camino que tenemos por delante está envuelto en sombras y el futuro parece desesperado, hay una verdad sutil pero innegable: Dios provee. Es una verdad que, cuando se abraza, da vida al alma, incluso en las circunstancias más desoladoras. La provisión de Dios no es simplemente una cuestión de satisfacer necesidades inmediatas, sino un testimonio de su fidelidad inquebrantable y su participación íntima en las vidas de su pueblo. Su provisión no siempre llega de la manera que esperamos y, sin embargo, siempre llega en el momento perfecto, satisfaciendo necesidades que quizás ni siquiera nos habíamos dado cuenta que teníamos. En la Biblia, el viaje de los israelitas a través del desierto constituye un testimonio poderoso e inolvidable de este aspecto de la naturaleza de Dios. Después de su milagroso escape de las aplastantes garras de la esclavitud en Egipto, los israelitas se encontraron arrojados a un desierto implacable, desprovistos de las necesidades básicas necesarias para sobrevivir. Lo que iba a ser su salvación pareció convertirse en una prueba peligrosa y aparentemente insuperable. El desierto no ofrecía comida, ni agua, ni refugio, solo una vasta extensión de vacío. Sin embargo, en este paisaje desolado y árido, Dios se reveló como el proveedor, de maneras que asombraron y humillaron a su pueblo. Considere el milagro diario del maná que llovió del cielo. Durante 40 años, Dios sostuvo a su pueblo, asegurándose de que nunca se quedaran sin comida. Cada mañana, al despertar los israelitas, el suelo estaba cubierto de una sustancia fina y escamosa a la que llamaban maná, un alimento misterioso que aparecía como por orden divina. Este maná no era simplemente alimento, era una señal de la fidelidad del pacto de Dios. Hablaba de un Dios que no deja que su pueblo se las arregle solo, ni siquiera en las circunstancias más inhóspitas. Cada día, los israelitas tenían que confiar en que Dios les proporcionaría algo nuevo. No hubo almacenamiento ni acaparamiento, solo un acto continuo y diario de confianza en que Dios supliría todas sus necesidades, ya sea que tuvieran hambre, estuvieran cansados o no estuvieran seguros de lo que les depararía el día siguiente. Pero la disposición no quedó ahí. Cuando los israelitas clamaron por agua, desesperados y sedientos, Dios respondió nuevamente con una intervención milagrosa. En una tierra seca y desolada, Dios le ordenó a Moisés que golpeara una roca y de ella brotó agua, agua abundante, refrescante y vivificante. Este acto, simple pero profundo, fue un recordatorio de que incluso en las situaciones más imposibles, Dios podía abrir un camino donde parecía no existir ninguno. No se trataba simplemente de una cuestión de supervivencia, fue una demostración íntima de la presencia de Dios entre su pueblo, aquel que provee, que sostiene, que restaura. Esta narrativa está lejos de ser simplemente un relato histórico, nos habla hoy con un mensaje de esperanza y aliento. ¿Con qué frecuencia nos encontramos ante situaciones en las que el camino parece bloqueado, en las que los obstáculos son tan grandes que parecen insuperables? ¿Cuántas veces nos hemos parado al borde de un desierto aparentemente intransitable, preguntándonos cómo encontraremos el camino a través de él? La experiencia de los israelitas sirve como un profundo recordatorio de que, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir, la provisión de Dios nunca está en duda. Lo que a nuestros ojos puede parecer un callejón sin salida es a menudo solo el comienzo de una intervención divina. La historia de la provisión de Dios no se trata de un acto único de misericordia, sino de una fidelidad constante e inquebrantable que se extiende a través del tiempo y las circunstancias. Nos recuerda que Dios no es una figura distante que observa desde lejos,
desapegado de las luchas y desafíos de nuestra vida diaria. Él está presente en cada momento, en sintonía con nuestras necesidades y listo para ayudarnos de maneras que nunca podríamos imaginar. Su provisión a menudo está escondida en lo inesperado, el maná que cae por la mañana, el agua que fluye de una roca cuando todo parece seco. Pero está ahí, esperando que confiemos en que Él aparecerá en el momento correcto y de la manera correcta. Este tema de la provisión está entretejido a lo largo de las páginas de las Escrituras. Desde los vagabundeos de los israelitas por el desierto hasta la alimentación de los 5,000 por parte de Jesús, vemos un patrón constante: Dios no abandona a su pueblo. Su provisión no siempre es abundante, sino siempre suficiente. Jesús enseñó a sus discípulos a confiar en el cuidado de Dios, instándolos a no preocuparse por sus necesidades diarias. Mirad las aves del cielo, dijo, ellas no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valiosos que ellas? Mateo 6:26. De la misma manera, Dios provee para nosotros, no solo en momentos de abundancia, sino también en momentos de escasez, cuando el camino a seguir parece imposible. Sin embargo, la provisión de Dios es más que simplemente satisfacer nuestras necesidades. Su provisión es un reflejo de su carácter, generoso, creativo y perfecto en todos los sentidos. Cuando confiamos en la provisión de Dios, entramos en un ámbito que trasciende nuestra comprensión de la escasez y la abundancia. Nos damos cuenta de que Dios no solo satisface nuestras necesidades de la manera que esperamos, sino que también se revela a nosotros de maneras que expanden nuestros corazones y mentes. La manera en que Él provee a menudo nos sorprende, acercándonos más profundamente al misterio de su sabiduría y amor. Hay momentos en la vida en los que el futuro parece nublado por la incertidumbre, en los que el camino que tenemos por delante está oculto a la vista y nos preguntamos si algún día lo lograremos. Podemos enfrentar dificultades financieras, enfermedades o pérdidas. Es posible que estemos en una encrucijada, sin saber qué dirección tomar. En esos momentos, Dios nos invita a confiar, no en nuestra propia capacidad para resolver las cosas, sino en su perfecta provisión. Los israelitas tuvieron que aprender esta lección en el desierto, y nosotros también estamos llamados a confiar en aquel que nunca ha dejado de proveer. Lo que hace que esta confianza sea tan desafiante es la forma en que la provisión de Dios a menudo opera en el ámbito de lo misterioso. Sus tiempos y métodos no siempre son los que esperábamos. Podríamos clamar por algo específico, dinero, salud, claridad, y descubrir que Dios no responde de la manera que imaginamos. Pero esa es la naturaleza de la provisión de Dios, no está sujeta a nuestras expectativas, sino a su perfecta sabiduría. En el momento más inesperado, Él aparece con exactamente lo que necesitamos, a veces de maneras que desafían toda explicación. Aquí es donde emerge la verdadera esencia de la fe, confiar en Dios cuando el camino parece imposible. Cuando los obstáculos parecen grandes, cuando el futuro parece sombrío y cuando sentimos que estamos al final de nuestras fuerzas, es cuando la provisión de Dios brilla más. Es en esos momentos que podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de que los obstáculos nunca fueron demasiado grandes para Dios, que Él tuvo un plan desde el principio. Un plan que no pudimos haber previsto pero que fue perfectamente orquestado para nuestro bien. La lección aquí no se trata simplemente de recibir provisión, se trata de aprender a reconocer la mano de Dios en cada momento de la vida. Se trata de aprender a confiar en que, incluso cuando no podemos ver el camino por delante, Dios ya está allí, abriendo camino. Su provisión no se trata solo de satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino de enseñarnos a confiar en el Dios que provee, en el Dios que sostiene y en el Dios que nunca deja de aparecer cuando más lo necesitamos.
Su provisión es la seguridad de que, sin importar lo que depare el futuro, Él siempre está con nosotros, siempre proveyendo y siempre fiel. Mientras caminamos por el desierto de la vida, se nos invita a confiar en esta provisión, confiar en que, por imposible que parezca el camino, Dios ya está obrando entre bastidores, preparando el maná, enviando el agua y abriendo un camino donde parece que no hay ninguno. En esta confianza, no solo encontramos satisfechas nuestras necesidades, sino que nuestros corazones se acercan más a las profundidades misteriosas e insondables del amor y el cuidado de Dios. El camino de la confianza en Dios nunca es fácil y, a menudo, parece un camino lleno de riesgos. Pero la Biblia nos muestra, a través de las vidas de quienes nos precedieron, que el riesgo de confiar en Dios siempre es superado por las recompensas de su fidelidad. Cuando confías en las promesas de Dios, en su presencia en medio de las pruebas, en tu obediencia a su llamado y en su tiempo perfecto, puedes estar seguro de que los riesgos no son riesgos en absoluto. Son oportunidades divinas para que Él muestre su grandeza en tu vida. Entonces, cuando la vida se sienta incierta, cuando el camino a seguir parezca poco claro, recuerde que confiar en Dios no se trata de evitar riesgos, sino de aceptar la certeza de su amor y fidelidad. Porque al final, sus planes siempre son buenos y sus promesas siempre se hacen realidad. Incluso cuando parezca arriesgado, especialmente cuando parezca arriesgado, puedes confiar en Dios.